nosotros nos acostumbramos a tener pues lo que necesitamos, también hay momentos en que lo que necesitamos no lo tenemos. Cuando no tenemos algo, viene desaliento. Y cuando lo tenemos, corremos el riesgo de tenerlo y no darnos cuenta que lo tenemos. Hoy quiero tener una lectura con ustedes en esta tarde, hermanos, pedirle a los niños y a sus maestros pasen, a los adolescentes. Esta lectura, hermanos, la vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Abran su Biblia en el libro de los Hechos. En el capítulo 11, del verso 19 al verso 21. Que el Señor nos ayude en esta tarde, y digo noche porque espero que nos oscurezca saliendo de aquí. Verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Todos juntos el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Tomen su asiento, amados hermanos, por favor. El libro de Lucas y el libro de Hechos fue escrito por Lucas, es el mismo autor. Algunos dicen que es un mismo escrito, pero como son muy extensos, se tuvo que hacer en diferentes, vamos a decir, compendios, diferentes papiros, y por eso los encontramos separados. Y digo esto porque vamos a estar estudiando también algún pasaje del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, especialmente en el capítulo 4, versos 18 y 19. Pero antes de que usted busque este pasaje, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo más valioso que usted tiene en su vida? A ver, piense por favor, míreme a mí por favor. ¿Qué es lo más valioso que ustedes tienen en su vida? Lo más valioso que ustedes consideran en su vida. ¿Qué es lo más valioso? ¿La vida? ¿Qué más? Vale más que diga que su esposa, hermano. ¿Sí? Hermana, vale más que diga que su esposo. Sus hijos, su hijo en especial. Tiene un hijo, su hijo en especial. Otra pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si eso que dices que es lo más valioso en tu vida, no le has dado el lugar que merece? ¿No le has dado la atención que merece? ¿Alguna vez te has preguntado si eso que dices que tú amas en tu vida no le das el valor que merece, la importancia que merece? Puede ser algo que tú estés diciendo: sí, es mi hijo, pero en algún momento no le he dado el valor a mi hijo que merece. Es mi esposa, pero en algún momento no le doy el valor que merece a mi esposa. Es mi vida, pero en algún momento descuido mi vida y no la valoro. Hay algo que ha estado a tu lado por mucho tiempo. Hay algo que ha estado ahí a tu lado desde que creíste en Cristo Jesús. Hay algo que ha estado presente en tu vida desde que viniste a los pies de Jesús. Y yo quiero que en esta tarde usted se pregunte si le ha dado el valor que merece a eso que Dios le ha dado. Y quiero que se pregunte si eso que Dios le ha dado, usted
lo tiene como algo muy importante en su vida o de plano no le interesa. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar de el Espíritu Santo una vez más. Vamos a recordar cómo el Espíritu Santo es la unción que Dios da para que se cumpla la misión. Y dijimos la semana pasada que el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, sobre todos los que han creído en Cristo Jesús, sobre todos los que han recibido a Jesús en su corazón. El Espíritu Santo es el que te convenció de justicia, es el que te llevó a creer en Jesús como Señor y Salvador. Y ese mismo Espíritu es el que te unge para que cumplas la misión. Pero como está ahí, hermanos, y como nosotros somos descuidados, hay momentos en que el Espíritu Santo nosotros no le damos la importancia que merece. Hay momentos en nuestra vida que el Espíritu Santo no tiene el valor en nosotros porque no lo tomamos en cuenta, porque no lo obedecemos y no se cumple la misión. En esta tarde yo espero que usted se lleve esto en mente. El Espíritu Santo está en mi corazón, en mi vida, porque es un regalo de Dios. Porque Dios ha querido bendecirme a través de su presencia. Me ha querido acompañar, ha querido estar a mi lado en los momentos de mi vida, en todo momento de mi vida. El Espíritu Santo ha querido estar ahí. Ha estado ahí a tu lado y quizá no lo has tomado en cuenta. La Biblia dice que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para cumplir una misión. Y les dije que les invitaba a que ustedes abrieran el Evangelio de Lucas capítulo 4. En el versículo 18 es muy claro lo que Lucas está tratando de insertar en su mensaje, de decir a la iglesia que lo que Jesús hizo, lo hizo porque el Espíritu Santo de Dios había sido derramado en él. Jesús no hizo nada en su fuerza, Jesús no hizo nada en su capacidad, no hizo nada en su voluntad. Jesús todo lo que lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Escucha esto, hermano, el verso 18 del capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién dijo esto, hermanos? ¿Quién lo dijo? Ahora observa el versículo 21 del capítulo 3. Dice, aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue para ser bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió, ¿qué, hermanos? ¿Sobre quién? Sobre Jesús, en forma corporal, dice, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado y estoy muy contento de que Él exista. Una voz que se complacía por lo que Jesús estaba haciendo. En el bautismo de Jesús, Jesús recibe el Espíritu Santo. Ahora observe el versículo 1 del capítulo 4. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió ¿a dónde, hermanos? Y fue llevado ¿a dónde? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Lo recibió y luego lo llevó el Espíritu Santo al Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Una vez que Jesús tiene el Espíritu Santo es el que está guiando a Jesús. Ve al Jordán, ve al desierto, haz esto, haz lo otro. Versículo 14 del capítulo 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde, hermanos? Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y se le dio el libro del profeta Isaías en el versículo 16. Él está ahora en Nazaret, en una sinagoga. Los maestros están hablando, están sentados explicando la palabra. Y Jesús se pone también a explicar la palabra. Pero ¿por qué está explicando Jesús la palabra? Porque el Espíritu Santo de Dios lo ha tomado. Y Él dice, ahora el Espíritu está en mí. El Espíritu está sobre mí. Y cuando Él dice el Espíritu está sobre mí, Él está diciendo, el Espíritu ahora me ha dado un propósito, una razón de ser, me ha dado una identidad y me ha ungido
O sea, me ha capacitado, versículo 18, parte baja, me ha capacitado para dar buenas nuevas. Ahí ya tiene una misión, para dar buenas nuevas, para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Son verbos, son acciones, son propósitos que el Espíritu Santo le da a Jesús. Es decir, hay una identificación en lo que Jesús tiene que hacer, y eso se llama, hay un propósito en la vida de Jesús, y eso se convierte en la misión que Jesús tiene que hacer en este mundo. Se le dio el Espíritu Santo. Qué hermoso, hermanos, lo que nosotros estamos leyendo. Qué hermoso lo que nosotros estamos leyendo. El Espíritu del Señor me está dando una misión, algo que tengo que hacer, un propósito en mi vida. Ahora yo estoy aquí para cumplir y hacer lo que el Espíritu Santo me diga. Y así inicia, hermanos, Lucas hablando del Espíritu Santo, hablando de lo que Jesús recibe de parte de Dios. Y esto lo dice Lucas, hermanos, como anticipo de lo que va a decir en el libro de los Hechos. ¿De qué habla Lucas en el libro de los Hechos? ¿Se acuerdan? ¿Habla de Jesús el libro de los Hechos, hermanos? No, porque Jesús ya está muerto. No está hablando de los hechos de Jesús. Está hablando de los hechos del Espíritu Santo. ¿A través de quién, hermanos? A través de los apóstoles. Esto es interesante. Lucas está diciendo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y luego de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y cumplió su misión, la iglesia fue llena del Espíritu Santo para cumplir una misión, la misma misión que Jesús había sido llamado a cumplir. Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor, hermanos. Hechos capítulo 1. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde, hermanos? En Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo ayudó a Jesús para que cumpliera la misión. Y luego Jesús les dice a sus discípulos, miren, van a recibir también el Espíritu Santo para que cumplan la misión. Lucas está diciendo, así como Jesús vivió la experiencia del Espíritu Santo, la iglesia también la va a vivir porque Jesucristo lo prometió. Y yo les pregunto, hermanos, el libro de los Hechos nos narra lo que hacían los apóstoles por su fuerza, por su capacidad, por sus dones, por sus talentos, por sus habilidades, por su entusiasmo, por su gozo, por su alegría, por el deseo de que Jesucristo, hermanos, regresara pronto. No, lo hicieron porque el Espíritu Santo los estaba moviendo, los estaba llevando a la acción. Por eso Jesús les dijo, recibiréis. Cuando aún no recibían el Espíritu Santo, los primeros cristianos, los primeros creyentes, hermanos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando todavía no recibían el Espíritu Santo? ¿Hicieron lo que Jesús les pidió que hicieran? A ver, ayúdenme a recordar. Aquí dice en el versículo 8,
en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús se va al cielo, los deja y les dice, van a recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen ellos, hermanos? Se ponen a evangelizar, se ponen a predicar, se ponen a hacer la misión. No, hermanos. Ellos se van y se reúnen y esperan la promesa del Espíritu Santo. Están reunidos como 120 hermanos en el aposento alto, hermanos. Y esto es interesante. Cuando están ahí reunidos, dice la palabra que entonces desciende el Espíritu Santo como lenguas de fuego y los llena ese Espíritu Santo y comienzan, hermanos, a hablar en lenguas, porque había gente de diferentes, hermanos, nacionalidades, y dice, oye, ahora cómo este habla como nosotros, cómo este está hablando mi idioma, cómo nos podemos entender, porque fueron llenos de qué, hermanos. Así es de que en primera instancia los discípulos obedecen a Jesús. Vamos a quedarnos tranquilos, vamos a esperar la promesa. No sabemos cuándo va a llegar, pero vamos a reunirnos, vamos a estar juntos y que el Señor nos ayude. Y están recordando seguramente, el Señor nos dijo que recibiremos el Espíritu Santo. Ellos ya habían entendido que era el Espíritu Santo, pero necesitaban que Dios los llenara de su Espíritu para hacer lo que tenían que hacer. Primero fueron obedientes en esperar, y en segundo lugar fueron obedientes al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo llegó sobre ellos. Entonces, debemos entender que sin el Espíritu Santo, hermanos, no hay misión. Sin la presencia del Espíritu Santo, Jesús no pudo haber cumplido la misión. No pudo haber ido a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, a los desahuciados. Jesús no pudo hacer nada, no habría podido hacer nada si no tenía el Espíritu Santo en él. Es más, el Espíritu Santo fue el que lo llevó al bautismo. Conviene que esto sea hecho así. ¿Quién lo estaba enviando? El Espíritu Santo. Necesitas bautizarte para que seas ejemplo a la humanidad en obediencia. Y se bautizó y recibió el Espíritu Santo. Los discípulos no pudieron o no hicieron nada sin el Espíritu Santo. Entonces esto es muy importante, hermanos. Puede haber entusiasmo, puede haber buenos deseos, puede haber ganas. ¿Qué más podemos decir? Puede que haya planes, haya proyectos, haya quien diga vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y hagamos un bonito plan de trabajo. Pero si no está el Espíritu Santo, hermanos, no va a pasar nada, no va a haber nada. Ahora, si no dejamos que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer en nosotros, no pasa nada. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos llene, nos tome, y comenzamos a obedecer al Espíritu Santo, hermanos, entonces todo se va a poder hacer, ¿sí? Todo lo vamos a poder lograr. Por eso Jesús es el modelo del predicador ungido. Por eso la primera iglesia es el modelo de la iglesia ungida, de la iglesia llena del Espíritu Santo. La pregunta es, una vez que recibimos el Espíritu Santo, ¿qué sigue? La misión. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para esto y esto, o sea, para cumplir la misión. La pregunta ¿es la misma misión que se le dio a Jesús y que se le dio a la iglesia primitiva la que tenemos hoy nosotros en este tiempo, hermanos? ¿O hay otra misión? Otra vez, ¿es la misión que recibió Jesús? ¿Es la misma misión que recibió la iglesia primitiva, sí o no?
La misión de la iglesia primitiva es la misma misión que recibe la iglesia de este tiempo, ¿sí o no? Sí, hermanos, es la misma misión, es el mismo envío, es el mismo propósito que Dios quiere que nosotros cumplamos. Entonces, hermanos, si Jesús es nuestro modelo, si la iglesia primitiva es nuestro modelo, y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Ya con esto termino, hermanos, no se preocupen. ¿Qué tenemos que hacer? Si no hay respuesta, le seguimos. Si tenemos el Espíritu Santo, hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La misma misión, hermanos. El Espíritu Santo es para que cumplamos la misión. La unción, hermanos, nos lleva a la misión. La unción nos da el envío. La unción o la presencia del Espíritu Santo nos capacita para que cumplamos los propósitos de Dios. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? Sanar, liberar, restaurar. Es decir, los destinatarios, ¿dónde están? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde es a dónde tenemos que ir? Allá afuera, hermanos. Fíjense, si la unción nos capacita, nos envía, la unción nos ayuda a cumplir la misión la vamos a cumplir donde está el necesitado, donde hay necesidad. Si hay que restaurar, hay que restaurar. Si hay que liberar, echar fuera malos pensamientos, echar fuera demonios, incluso, hermanos, hay que sanar, hay que liberar, hay que tocar enfermos, hay que ayudar a anunciar que hay esperanza de una mejor vida al mundo que colapsa, hermanos, en calamidades. Nuestros hijos, incluso, hermanos, están extraviados. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos entender que el Espíritu Santo está ahí en nosotros y necesitamos entender que nosotros tenemos que obedecer el Espíritu Santo. Había un hombre en el Antiguo Testamento que era lleno del poder del Espíritu Santo, que tenía mucha fuerza, que hacía, hermanos, milagros, digamos así, con su fuerza, porque una vez se enfrentó a un león y le abrió las quijadas, hermanos, con su fuerza. Una vez que ya tenía ahí al león, hermanos, lo destroza con su fuerza. ¿Y de dónde venía esa fuerza de ese hombre, hermanos? ¿Se acuerdan? Del Espíritu de Dios. Y dijimos que el mismo Espíritu de Dios que tomaba a los profetas, que tomaba en el Antiguo Testamento a los hombres, es el mismo Espíritu Santo que toma a la iglesia hoy. Y si este hombre, hermanos, estaba lleno del poder del Espíritu Santo y hacía cosas grandes, ¿qué más hizo Sansón, hermanos? ¿Qué más hizo Sansón con su fuerza? ¿Se acuerdan? Mató a muchos filisteos. Luchó con una quijada de burro. ¿Verdad? ¿Cómo estaría la quijadota? ¿Sí, verdad? Mate y mate filisteos. Tremendo Sansón, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Sansón al nacer? ¿Liberar a quién, hermanos? A Israel de los filisteos. Sansón nació para liberar a Israel de las manos de los filisteos. Y Sansón tenía el poder, el Espíritu de Dios lo tomaba y hacía, hermanos, cosas grandiosas con su fuerza, con la fuerza que Dios le daba. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón, hermanos? ¿En qué parte de Sansón está la fuerza? ¿En el cabello? Esa es falacia, es un invento, hermanos, para, ¿cómo se llama la filistea? Dalila, hermanos. Mira, le voy a cortar el pelo y que se le acabe la fuerza a Sansón. Ahí no estaba la fuerza, hermanos. Eso nos enseñaron en los parvulitos, pero no es cierto.
La fuerza de Sansón estaba, hermanos, en el poder que Dios le daba. En el poder. El dejarse crecer el pelo, hermanos, era porque había una promesa, era un nazareato. Es decir, tú vas a estar consagrado para Dios, para cumplir el propósito de Dios. Y la pregunta es, ¿y Sansón cumplió el propósito de Dios, hermanos? ¿Obedeció a Dios? ¿Fue obediente a la presencia de Dios, al poder de Dios? No. Sansón no obedeció a Dios, hermanos. Hizo lo que quiso y cuando quiso. No vayas con las filisteas y allá anda enamorándose de todas las filisteas, ¿verdad? Era enamoradísimo el hombre. Pobrecitos hombres que no sabemos detenernos ante las faldas de las filisteas. Y decía Sansón, esta vez le voy a hacer como las otras veces. Voy a engañarlos a todos. Yo tengo el poder. Tengo el poder en mí. Voy a hacer las cosas como yo quiero. Pero dice la Biblia, y Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya lo había dejado. ¿Se acuerdan? Esta vez lo haré como otras veces. Pero Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya lo había dejado. Sansón no valoró lo que Dios le había dado. Sansón no le dio el lugar al Espíritu de Dios. Sansón no obedeció el llamado del Espíritu de Dios. Sansón menospreció lo que Dios le había dado. ¿Verdad, hermanos? ¿Y cómo terminó Sansón? Sin ojos, sin fuerza, sin filistea, avergonzado. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios porque es el regalo de todas las cosas que Dios nos ha dado, hermanos, de la salvación, el perdón de pecados. Nos ha dado el Espíritu Santo. Su presencia quiere estar en nosotros, está en nosotros. Quiere que no solamente esté en nosotros, sino que le obedezcamos, que oigamos su voz, que hagamos lo que Él pide, que vayamos a donde Él nos dice que hagamos, que nos detengamos cuando Él dice que nos detengamos. Esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros. Pero muchas veces, hermanos, pasamos o pasa desapercibido y no oímos su voz, no sentimos su voz, no sentimos su presencia y no cumplimos su propósito. Ahora, esta parte de sentir la presencia del Espíritu Santo es algo que se ha difundido mucho en el cristianismo de hoy. Tienes que sentir la presencia del Espíritu Santo. Déjate llevar para que puedas sentir la presencia de Dios. Y alguien dijo, ahí está la unción de Dios. Pude sentir la unción de Dios cuando el hermano estaba cantando y dirigiendo los cantos. Sentí algo tan hermoso, un calor muy fuerte. Sentí la presencia de Dios. La presencia de Dios no se siente solamente, hermanos. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios se obedece. Se obedece. ¿De qué nos sirve sentir la presencia de Dios si no la obedecemos, hermanos? Si no obedecemos lo que Él nos dice. Y se enfatiza mucho en los predicadores de nuestro tiempo. Deja que la presencia de Dios te llene. Hace unas semanas alguien dijo, hermano, sentí la presencia de Dios. Alguien que nos visitó, no, ustedes no. Nadie dijo, a lo mejor ustedes ya no sienten la presencia de Dios. ¿Sí la sienten? Sienten bonito, sienten que Dios está aquí entre nosotros. Porque también puede ser que nos acostumbremos a estar en los cultos y ni siquiera eso llegamos a sentir. Pero no es solamente un sentir, hermanos, el que nos hace lo que debe pasar en nuestra vida. Si eso pasa solamente en nuestra vida, hermanos, no es el Espíritu de Dios. Porque la unción del Espíritu de Dios te define, te da identidad, te dice quién eres ahora. Eres hijo de Dios. Eso fue lo que Jesús
oyó en aquel bautismo: este es mi hijo amado. Tú ya no eres hijo de este mundo, tú no eres hijo de tu papá y de tu mamá, eres hijo de Dios. Tú no estás aquí para obedecer a nadie, estás aquí para obedecer a Dios y escuchar su voz. Y ahora tú vas a ser hijo obediente a Dios. Cuando los cristianos, en el texto que leímos, creyeron en Jesús, los comenzaron a llamar cristianos, seguidores de Cristo. ¿Se acuerdan? Pero bueno, ahorita hablaremos más de ese punto. La unción no solamente se siente, la presencia del Espíritu Santo no es lo siento y me voy al Señor y pongo mis cargas en Él y el Señor me ayudó y me liberó. No, hermanos, interpretamos muy mal todo eso muchas veces. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¿En cuál lugar, hermanos? Está aquí en la iglesia el Espíritu Santo entre nosotros. Dice el hermano que aquí, hermanos, el Espíritu de Dios está ¿dónde? Si estás cantando, está aquí el Espíritu de Dios. Sí, Dios te hace sentir tu presencia. Y dice el canto: está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí. Muévete. ¿Para qué? Para consolar. No me está consolando a mí. No, te está diciendo que está el Espíritu Santo en tu corazón para que vayas a consolar, para que vayas a liberar, para que vayas a sanar, para que vayas a hablar con el que está cautivo, preso, decepcionado de la vida. El Espíritu Santo de Dios está aquí para enviarte a cumplir la misión. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos pensando que el Espíritu Santo está aquí para ayudarme y para consolarme? Yo me pregunto si eso puede ser posible, hermanos. Que el Espíritu Santo me ayude en mi enfermedad, que el Espíritu Santo me ayude en mi dolor, que el Espíritu Santo me ayude en mis pruebas, en mis luchas. ¿Si es así, hermanos, o no es así? Si es así, hermanos. Pero ¿para qué te ayuda el Espíritu Santo cuando tienes esos problemas? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida cuando tú tienes todas esas dificultades en tu ser? Para que te vayas feliz cantando y dando gracias a Dios solamente. Lo dudo, hermanos. La Biblia dice que uno de los primeros mártires se llamó Esteban. Uno de los primeros hombres que murió por causa del Evangelio de Jesucristo fue Esteban. Y Esteban, hermanos, no era un hombre que dijo: Jesús murió por mí, entonces yo voy a morir por Jesús. Jesús dijo que yo evangelizara, entonces voy a evangelizar, voy a anunciar a Jesús a todo el mundo, a todas las naciones, hasta el fin del mundo. O sea, no lo está pensando así Esteban, hermanos. ¿Saben por qué Esteban está llegando a ser mártir? Porque el Espíritu Santo de Dios está sobre él. El Espíritu Santo de Dios está sobre él. ¿Usted podría soportar una pedrada en su cuerpo sin contestar? ¿Usted podría recibir maldiciones en su cuerpo sin contestar? ¿Usted podría, hermano o hermana, resistir a una multitud de gente que lo está presionando para que se calle? Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podría Esteban haber seguido hablando. El Espíritu Santo de Dios lo llevó a ese cumplimiento de la misión. Y aún recibiendo pedradas, maldiciones y siendo acorralado por más gente, es decir, cercado por más gente que lo quería matar, Esteban seguía hablando de Jesús y hablando del perdón que tiene Jesús para toda la humanidad.
Y Esteban, cuando ya estaba siendo sepultado entre todas aquellas piedras que le estaban lanzando aquellos hombres llenos de ira, alcanza a levantar su mano, hermanos, allá desde el suelo, y dice: oh, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios el Padre, y veo los ángeles de Dios que le sirven. ¿Cómo pudo ver Esteban eso, hermanos? ¿Cómo pudo soportar el dolor y ver la presencia de Dios, ver a Jesucristo que estaba ahí sentado a la diestra de Dios? Porque el Espíritu Santo, hermanos, estaba en él. Veo la gloria de Dios. ¿Cuántas personas conoce usted llenas del Espíritu Santo? ¿Cuántas personas conoce usted llenas del Espíritu Santo que tienen problemas, tienen enfermedades, tienen dolencias, tienen deudas, tienen aflicciones, tienen hijos enfermos, tienen esposa enferma, tienen cansancio, les falta fuerza y aún siguen sirviendo al Señor, hermanos? ¿Cómo lo hacen? No es en nuestra fuerza. Es porque están llenos del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Yo he conocido a personas que aún enfermos, desahuciados, están cumpliendo y quieren seguir cumpliendo la misión. Y nosotros a veces, hermanos, le decimos al Señor: Señor, ya no puedo, porque se me presentó un problema en el camino a la iglesia. Me es fastidioso venir a la iglesia porque el camión se tarda mucho, porque gasto 100 pesos, 200 pesos, porque vengo con dolencias, porque vengo con problemas en mi cuerpo. El Espíritu de Dios, hermanos, es el que te ayuda a resistir, a enfrentar todo eso. El Espíritu de Dios es el que te da la capacitación para hablar. Esa parte es muy importante. ¿Cómo es que yo voy a hablar a las personas que no conocen de Jesús? ¿Cómo es que les voy a decir? Y Cristo es más, hermanos, ¿sabes qué es el Evangelio? ¿Sabes decirle a alguien qué es el Evangelio en menos de un minuto? ¿Sabe decirle a la persona que Cristo Jesús vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, convivió con nosotros, se acercó a nosotros, vio nuestras necesidades, vio nuestras rebeliones, no nos condenó, fue a la cruz, murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre para perdonarnos, y ahí en la cruz, hermanos, dio salvación a todo el mundo y les prometió la vida eterna, porque Él resucitaría el tercer día y regresaría con ellos para decirles que eso que pasó con ellos, con Él en la sepultura, va a pasar por nosotros, pero no nos vamos a quedar ahí en la tumba, porque Él tiene el poder para la resurrección, porque Él venció a la muerte. Ese es el Evangelio, hermano. En un minuto, en 30 segundos, eso es lo que la gente necesita oír. ¿Y quién es el que te va a dar la palabra para decirlo? Pero hay miedo, hermanos. Hay miedo. Hay temor. Hay pena, hay vergüenza. Bueno, eso es humano. Pero cuando tú crees que puedes hacerlo porque el Espíritu Santo de Dios está en ti, entonces Dios te va a capacitar para que tú puedas llevar vida a los demás. Pero necesitas creerlo, hermano. Necesitas creerlo. Ahí en tu universidad, ahí en tu colegio, tú tienes la obligación de obedecer el Espíritu Santo de Dios y prepararte y decirle: capacítame, Señor, porque hoy quiero testificar a una amiga, a un amigo, a un vecino, a una hermana, a un familiar de lo que ha hecho Cristo Jesús por la humanidad. No solamente lo harás tú, lo hará Dios a través de ti, con su poder, con el poder de su Espíritu Santo.
Ya les dije la historia de Sansón. Sansón en su fuerza no hace nada, pero en el poder de Dios lo hace todo, lo puede hacer todo. Hermanos, hermanas, yo bendigo a Dios porque nosotros nos podemos reunir y amamos reunirnos. Me da gusto que nos reunamos, me da gusto que tengamos este tipo de reuniones. A veces hacemos convivios, a veces hacemos cenas, comidas, a veces partimos el pan juntos. Eso es hermoso, es maravilloso. Y es muy bueno, que habla de que Dios está entre nosotros y podemos llevar las cargas los unos de los otros. Pero Jesús no fue ungido para convivir, hermanos. La Biblia no dice que Jesús fue ungido para convivir. Jesús fue ungido para sanar y para liberar y para anunciar. Nosotros es bueno que tengamos la comunión, es bueno que nos reunamos, es bueno que estemos aquí. Pero no fuimos llamados solamente a esto. Fuimos llamados a cumplir la misión. Si hay comunión sin misión, hermanos, se convierte en comodidad. Si hay comunión sin misión, se convierte solamente en comodidad. Porque ¿a poco no le gustaría a usted ahorita que saliendo diga el pastor: hermanos, vamos a hacer una carnita asada? El hermano Pedro y el hermano Juan y el hermano Jacob nos van a asar una carne y nos van a servir, y ahí nosotros vamos a poder platicar de la lucha libre, del box, lo que a usted le guste. Y digo el box porque creo que van a pelear hoy algunos luchadores boxeadores. Y luego nos ponemos a ver juntos la televisión o a platicar de esto. Qué buena tarde pasamos, ¿verdad? Qué buena convivencia, qué bonito estuvo nuestro convivio, qué bonita comunión tuvimos, hermanos. Pues eso es bueno, hermanos, pero no es a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a cumplir una misión, y esa misión está allá con el necesitado, con el enfermo, con el quebrantado, con el que está angustiado. Así es de que podemos tener muchas actividades, muchos programas, muchos proyectos, o podemos tener reuniones de femenil, reuniones de varones, reuniones de adolescentes, reuniones de jóvenes, pero sin misión, hermanos, sin misión, de nada se cumple, de nada sirve que lo hagamos. De nada, no sería el todo, hermanos. Puede servir de algo, pero no sería el todo. No es el todo del llamado a la iglesia. La iglesia debe reconocer que necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Debemos de reconocer que necesitamos, vuelvo a repetirles, hermanos, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y si lo necesitamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para tener el Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo se avive en nosotros. Primero es reconocer que necesitamos el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay misión. No hay identidad, no se cumple el llamado de Dios. Ahora, la Biblia dice que ya lo tenemos. Qué bueno que ya lo tenemos, pero ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Porque no está allí haciendo la misión. Entonces tenemos que entender que lo necesitamos, y también tenemos que sentir un deseo de depender del Espíritu Santo. Es decir, desear que el Espíritu Santo nos lleve a hacer o no a hacer lo que Él quiera. Entonces, hermanos, para sentir el Espíritu Santo necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos depender de Él. Necesitamos aprender a depender de Él. Sí. Hay que pedirle a Dios, hermanos.
en oración: Señor, dame de tu Espíritu Santo, dame de tu presencia, te necesito. Con todo nuestro corazón invocar a Dios y decirle: dame de tu Espíritu Santo, quiero obedecer a tu Espíritu, Señor. Y entonces nos vamos acercando un poquito. Cuando nosotros comenzamos a orar, cuando nosotros comenzamos a pedirle a Dios, nos vamos acercando un poquito a la rayita, ¿verdad? De donde nunca nos debimos de haber separado. Y nos acercamos porque le estamos pidiendo a Dios: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces Dios empieza a enviar esa presencia santa en nosotros y nos empieza a quitar dolencias, nos empieza a quitar obstáculos, nos empieza a ayudar a caminar con todo. Si no te lo quita, tú ya es como si no lo trajeras, porque aunque va ahí a tu lado, eso no te duele, eso no te mortifica, eso no te preocupa, porque el Espíritu Santo está en ti. Te va llevando, te va moviendo. Él es el que va haciendo lo que tú tienes que hacer, o sea, te está moviendo en tu vida. Entonces, hermanos, yo les invito en esta tarde que busquemos el Espíritu Santo de Dios, que oremos, que si hay comunión, busquemos hacer la misión en la comunión y dejemos que nos envíe al quebrantado, al necesitado, y no solamente a estar en la comodidad, porque es muy bueno estar en la comodidad. La iglesia primitiva, hermanos, vivió persecución, ¿se acuerdan? Vivió una gran persecución. Primero fue Esteban, y después de Esteban, vayan, ya voy a terminar, vayan otra vez al libro de los Hechos, capítulo 8. Versículo 1 dice: y Saulo es el que se convirtió en Pablo después de que el Espíritu Santo lo tocó. Y Saulo consentía en su muerte cuando mataron a Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora vayan al capítulo 11, versículo 19, que leímos cuando empezamos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con el motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio del Señor Jesucristo. Ayúdenme con el bebé que está llorando, no lo veo. ¿Pueden pasarlo ahí arriba, por favor? Puede ir la mami con el bebé a la parte de arriba, al mezanini, para que lo atienda. Hermanos, algo tremendo pasó en la iglesia primitiva. Dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. No salieron a predicar el evangelio a todas las naciones. No lo hicieron. Si ubicaron eso que leímos en el capítulo 8, vuelvan al 8, dice en el capítulo 8: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo ¿quién, hermanos? Salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, pero los apóstoles no fueron. ¿Y por qué Lucas nos dice que los apóstoles no fueron, hermanos? Porque en el capítulo
11 que nosotros leímos cuando iniciamos está diciendo que unos hombres que no eran los apóstoles, pero llenos del Espíritu de Dios, comenzaron a predicar el Evangelio y muchas personas empezaron a creer en Jesucristo en Antioquía. Y cuando la iglesia comenzó a formarse en Antioquía, todos se quedaban sorprendidos porque había gentiles creyendo en Jesús, y fueron y le dijeron a los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén: hay gentiles que también están recibiendo a Jesús. ¿Y por qué están recibiendo a Jesús? Porque unos hombres que estaban en Jerusalén, que no eran apóstoles, que eran hombres comunes como usted y yo, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lo que Dios quería que hablaran, testificaron lo que Dios quería testificaran, y se cumplió la misión, hermanos. Usted podría decirme: hermano pastor, los que están capacitados son los apóstoles, son los que se paran acá al frente, los que están en el altar, los predicadores, los que fueron al seminario, los que estudiaron, ellos son los que deben de estar hablando. No, hermano, la palabra de Dios dice que hombres comunes fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los cristianos que recibieron a Jesús fueron llenos del Espíritu Santo y fueron a testificar. No hubo miedo, no hubo temor, no hubo impedimento, no hubo capacitación. Hubo Espíritu Santo que les ayudó a cumplir la misión. Si usted en esta tarde dice: yo no estoy capacitado para hablar de Jesús, yo no sé cómo hacerlo, yo creo que no lo puedo hacer. Si usted en esta tarde dice que lo hagan los predicadores, que lo haga el hermano o la hermana, hermano, usted está dudando del poder de Dios en su vida. Así de que en esta tarde yo quiero invitarle que usted ya no siga más en esa comodidad, porque el problema no es el espíritu, es la comodidad que nosotros tenemos. Salga de su confort, dígale al Señor: Señor, úsame, usa mi vida, toma mi mente, toma mi corazón y comienza a hacer tu voluntad en mi vida. Usted deje que el Señor comience a operar en su corazón. ¿Le gustaría hacerlo? Si alguien lo quiere hacer en esta tarde, póngase de pie y ayúdenme a cantar ese canto que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Si usted cree que el Señor le puede ayudar para cumplir su misión, póngase de pie y cante conmigo: el Espíritu de Dios está en este lugar. Usted puede responder al Señor en esta tarde como respondió Esteban, como respondió la iglesia primitiva, como respondió Jesucristo: Señor, envíame a mí, yo quiero hacer tu voluntad. Usted la puede hacer si usted en este momento le dice al Señor que su espíritu tome lugar en su corazón. Eso es todo lo que hay que hacer. Señor, dame de tu espíritu, que tu espíritu tome mi corazón, mi vida. No sé cómo vamos a hacer, pero yo sé que el Señor lo va a hacer nosotros. El Señor no quiere más iglesias con puertas cerradas, con corazones viniendo a pedir, viniendo solamente a pedir unción para recibir paz y tranquilidad. El Señor quiere corazones que estén dispuestos a obedecerles, a llenarse de su unción y no sentir la enfermedad, no sentir el problema, y que la misión sea la prioridad en nuestra vida. Ese mismo espíritu de la iglesia de Antioquía que creció, que fue la primera iglesia, ese mismo espíritu que llenó a aquellos cristianos para que de ahí salieran a todo el mundo desde Antioquía. Antioquía fue la base, hermanos, fue la base de los apóstoles para ir a otros lugares. Ese mismo espíritu es el mismo que en esta tarde el Señor le ha dado y que quiere que usted y yo obedezcamos. Dígalo con su corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dígale: Señor, aquí estoy, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Ven a mí, Señor. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Ven con tu presencia, Señor. Ven
Lléname de tu espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, díselo fuerte con tu corazón. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Lugar está el Espíritu, hermanos, de mi El corazón. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu.